Sí le hablé a las 3:30 de la mañana, me acuerdo perfecto la hora, y le dije: "Me arde el alma. No quiero respirar, o sea, ya no puedo más. Ya llegué a un punto en el que nada me importa". Yo traje una búsqueda que terminó apenas hace unos días. A ver, yo tomé una decisión bien radical. Yo me salí de una firma de consultoría que fundé con un mega crack. Te puedo confirmar que yo me volví emprendedor, me dediqué al emprendimiento, me dediqué a estar en círculos de poder. Yo les voy a decir por qué, porque yo lo viví. Yo me desaparecí del mundo por 4 años, ¿eh? O sea, tengo muy poquito de haber salido. Me clavé 18 horas semanales haciendo yoga. Con yoga yo cerré una fisura que tenía cerebral. Con chikun estaba teniendo un lipoma. Con chikun diluí. O sea, me clavé tanto, querido, no entraba con el mínimo de duda, ¿eh? O sea, yo sabía que me iba a curar. Yo sabía que iba a salir. Yo sabía ser don chingón y juntarte con los chingones, aunque estuviéramos rotos y quebrados por dentro, porque en esta vida lo que importa es la apariencia. Hoy tengo enfrente a alguien que ayudó a profesionalizar empresas que facturaban hasta $1,000 millones y que un día decidió dejar esa mesa para sentarse frente al verdadero problema, la persona detrás del negocio. Te cuento por qué en un momento más. Han dicho que para construir una marca personal que perdure necesitas millones de seguidores, un equipo de producción y años de paciencia. Yo llevo más de 130 episodios demostrando que esa fórmula está incompleta. Lo que realmente construye una marca que perdura no es el alcance, es la evidencia acumulada de que sabes y ejecutas de lo que hablas. Con esa reflexión en mente, te dejo con alguien que decidió tomar el control de su propia narrativa. En ese sentido, gracias por escuchar. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Agustín Mier y Terán, figura reconocida en el ecosistema emprendedor en México. Y es interesante porque pasó años profesionalizando empresas de capital privado, trabajando con negocios que facturaban hasta $1,000 millones, hasta que se dio cuenta de que el verdadero cuello de botella nunca fue la hoja de cálculo, fue el ser humano que la firmaba. Hoy ya no escala compañías, escala personas. Te dejo los 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Pregúntate por qué eres como eres. 2. Solo puedes priorizar hasta 5 ideas al mismo tiempo. 3. Realiza un emotional due diligence o diligencia emocional. 4. Sigue el llamado de los orígenes. Y 5. Si sientes que te vas a romper, rómpete. Aquí la tienes. Pues una historia más, Agustín Mier y Terán. Gracias, hermano, por aceptar la invitación. Hombre, gracias a ti, Braulio. Encantado de compartir. Buenísimo, pues eres un gran comunicador, has estado en 5000 podcasts, güey, tuviste el tuyo. Entonces va a estar rica la conversación, definitivamente. Y, Así y es. bueno, déjame antes de ir abordando, pues, que eres un experto en emprendimiento, en escalar compañías gigantes, ahora metido con adolescentes, ¿no? Que ahí yo creo que hay un par de momentos bisagra en tu vida interesantes. Em, pero quiero ir al principio, algo que me interesa que me cuentes, ¿qué tal se ponen las noches tranquilas, entre comillas, en Valle de Bravo, cuando de repente esa tranquilidad en una discoteca de moda se convierte en redada, güey? Nunca pensé que por ahí entráramos. Ay, no sabes qué divertida anécdota. En efecto, tengo un gran amigo, Mauricio Rushke, que no sabes, es un pan de Dios el cuate. Yo creo que le sale por la nariz y los oídos agua bendita. De verdad es un hombre bueno, Mm. pero tiene una pinta de malandro que si lo ves en la calle le llamas a una patrulla. Entonces, un día, bueno, pues sí, me dijo, oye, vámonos a Valle, tiene una casa muy linda, una casa muy peculiar porque es una casa familiar, tiene una gran chimenea y por cada nieto que llega a la familia ponen un muñequito de trapo y son muy prolíficos en esa familia, entonces está atascado de muñequitos. Rápidamente nos vamos a echar, me dice, güey, vámonos de antro, estábamos chavales, estábamos en la náhuac y nos fuimos.
Un plan y tranquilo, ¿no? súper Supuestamente. tranquilo. No, hombre, somos súper tranquilos. Entonces ya llegamos al antrito este, padrísimo. Era una época de mucha inseguridad, en donde el Valle de Bravo estaba teniendo problemas. Te ponían troncos, salían, ¿no? Y te secuestraban gente, muy complicado. Bueno, el caso es que estábamos ahí echando el trago, de verdad, no teníamos ni siquiera mucho de haber llegado, y que cae la AFI, esta fuerza de agentes especiales de investigación, ¿no? Y caen, pero con armas largas, no, no, parecía película, ¿no? Prenden las luces, nos apuntan a todos, ¿no? Así. Y y bueno, pues cada uno, pues a catear, ¿no? A la gente. Nosotros estábamos sentados y en eso se sienta alguien, pone la metralleta en la mesa y se le queda viendo a mi amigo y le dice, saca el perico en este momento, ¿no? Y aquel, pues cuál, Afloja. aparte toda la vida se ha rapado, entonces digo que sí se veía, tiene un Malandrín. aspecto malandrón y saca el perico y no sé qué y tan, y saquen sus cosas. Entonces yo empecé a sacar la cartera y empezamos a sacar, ¿no? Y empezaban a revisar. Y en eso yo agarro mi cartera y la pongo acá al lado. Ay, querido, se me viene una imagen de una amiga de mi mamá que acababa de regresar de Tierra Santa y que pues me dijo, mi amor, te traje una bolsita con tierrita santa para que te vaya muy bien y la puso adentro de mi cartera. No. En ese momento dije, puta, estos güeyes abren la cartera, sacan esa bolsita, que aparte era un polvito, pues era tierra, pero era tierra arenisca, que no parecía tierra, tierra, ¿no? Sí, que era un souvenir casi, casi de Jerusalén, cabrón. Pues, güey, yo creo que han sido los 5 minutos más dramáticos de mi vida, porque dije, mira, te la cachan, en lo que la llevan al laboratorio, tú te vas detenido, tú no sabes si te siembran, son millones de pesos para sacarte de ese tipo de cosas. No, 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 o sea, jamás había visto mi vida en en ventanitas, como esa vez con mi querido Mauricio. Y no, no, o sea, ¿qué te digo? Al final, ¿qué me ayudó? Que a diferencia de Mau, yo soy todo lo contrario. Y en esa época más, yo era flaco, flaco, con unos lentes redondos tipo Steve Jobs. Y yo creo que les di hasta pena a los cuates de este cuate, ya hasta lo asustamos, seguro ya Ya lo es inofensivo, traumamos. ya denle sus Es lentes. inofensivo. Pues eso, fui al único al que no le revisaron la cartera. Mm. Y aparte, Entonces, Valle de Bravo es un pueblito, ¿qué será? ¿A 40, 50 minutos de la Ciudad de México, más o menos? completamente, sí, sí, Sí. sí, Y como luego los 50 minutos. pueblitos son más temerarios, güey. O sea, ahí te pescan en un pueblito en México y ahí hay su propia ley, cabrón. Que ahí el tema no era tanto el pueblito, que sí, la cárcel de Valle es muy fea, no porque la conozca, pero pasaba de chico mucho cuando iba por ahí con mi abuelo y pero esta era federal, era todavía más complicado, esta era federal. Sí, el pueblito no tiene nada que ver. Ya. También sé, con las personas cercanas que he platicado a ti, que todo lo tratas de ver con filosofía, ¿no? De hecho dicen: "Está chingón filosofar con Agustín". Ahora, estos, si quieres, frases o estos pensamientos o estas declaratorias de: "Oye, pues si te pasa, es porque tenía que pasar, ¿no? Si te toca, pues te tocaba". ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué piensas en respecto a esto? Fíjate que justo, y mira que estoy ahorita en un momento muy interesante y complejo a la vez. Yo he analizado muchísimas vidas, muchas, muchas, muchas. A lo largo de mi vida me ha gustado mucho. Yo traje una búsqueda que terminó apenas hace unos días. Y en esa búsqueda tratas de encontrar piezas y te das cuenta que hay como un rompecabezas, ¿no? Pero lo interesante también es cuando las historias de otros te empiezan a dar la cercanía con algunas de esas piezas que capaz si ya estaban ahí y tan solo con la anécdota de otro y la correlación que haces de tu vida con su historia, sale la pieza, ¿no? Entonces sí, desde muy chiquito, a ver, yo fui un cuate, un lector, soy un lector voraz, pero pues entre otras cosas, sin dirección en esa parte, al principio, pues cometí errores como haberme leído a los 13 años
el Evangelio de San Juan. Entonces imagínate la película de terror más dramática que hay, que es el Apocalipsis, ¿no? Y era siempre he sido muy existencial, en esa época era más, ¿no? Hoy estoy ya mucho más, abierto, ¿no? Pero en esa época era así. Entonces, me gustó mucho entender por qué la gente era como era. De hecho, era algo que yo hacía. Me iba, por ejemplo, cuando estaba casado, me gustaba llevar a mi ahora, a la mamá de mis hijos, de mi hija, a comprarse ropa. Y yo me sentaba en una esquina y si ella se podía tardar 3 horas, ¿eh? Y yo no soy de esos, no era de esos maridos que ya vámonos igual. No, no, no. Yo feliz, mano, viendo a la gente cómo se comportaba a la hora de comprar ropa. Y entonces yo jugaba y les ponía cara de animales, o decía, a ver, si a esta persona le diéramos poder, y veía cómo trataba a la esposa o a los niños, o lo pasguato que podía hacer, y eso después me platicaba una terapeuta que es inclusive un ejercicio que se hace para hacer tipologías, ¿no? Y incluso esa terapeuta me dijo, tú eres un psicólogo silvestre, o sea, el psicólogo ya lo trae. El que estudia psicología no es psicólogo, el psicólogo ya está y lo único que hace es formarse. Y yo sí creo en eso. Yo sí creo en que cuando tienes las invitaciones adecuadas a lo largo de tu vida, de tus primeros años, cuando tienes esos accidentes, ya se empieza a formar una inclinación muy natural. Ahora, ¿crees que Que te puedes escapar de ciertos acontecimientos o a huevo los vas a vivir? ¿Hay una línea del tiempo establecida, con un solo camino, en donde, pues, por mucho coco y muy muy listo que te sientas, lo vas a vivir? ¿O sí hay, consideras, diferentes caminos bajo la misma línea del tiempo? Mira, es un gran tema, porque le he dedicado muchos años. Lo que vas a vivir, lo vas a vivir contigo o a pesar de ti. Definitivamente, sí hay, desde mi perspectiva, yo sí veo que estamos predestinados, pero no ese predestinamiento está en función de algo que vienes a aprender. Y te lo digo porque créeme que ya no hay persona más diagnosticada y estudiada que yo, lo exagero claramente, pero querido, he utilizado todo lo que te puedes imaginar. Yo utilizo una metodología que se llama axiología, donde llevo midiéndome más de 12 años, donde ves cómo se mueve la autoestima, y es impresionante, o sea, cómo vas viendo cómo con una serie de eventos, etcétera, etcétera, se van modificando cosas. Pero Y a sí creo, ayúdame a entender, ¿es visual? ¿Esto es como una matriz? ¿Vas llenando sí, datos y en una computadora lo ves? sí, Ayúdame a ir un sí, poco más profundo. pues tú llenas, tú tú acomodas unas frases Okey. y es impresionante porque las vas a buscar acomodar racionalmente. Resulta que la mente, el cerebro solo puede ordenar no más de 5 cosas prioritariamente, casi siempre las dos mejores y las últimas que son las peores, y el cuerpo es inconsciente. Y mira que lo tengo probadísimo, lo traje a través de un amigo de Estados Unidos, no lo traje, lo trajo mi amigo de Estados Unidos, y lo probábamos mucho con empresas. Yo diagnosticaba, haz de cuenta que un fondo de inversión entraba a comprar una empresa y yo diseñé una cosa loquísima que se llama Emotional Due Diligence, en donde las empresas, los fondos es muy común que vean los riesgos que la empresa tiene en función de temas legales, ecológicos, fiscales, contables, ¿no? O sea, como, oye, vamos a comprar esto, hay que encontrarle todo, porque una vez que es nuestro, todo eso también es nuestro. Y ya cuando compran, se pelean, es muy común que los intereses, alinear intereses entre inversionistas financieros y operativos es de lo más complejo que hay, porque tienen búsquedas completamente diferentes y orígenes radicalmente diferentes. Hablando Y de unos piensan, prioridades, esas 5 prioridades seguro están todas revueltas, güey. O sea, las 5 todas revueltas, 5 prioridades de todas, estos güeyes son totalmente opuestas, a lo mejor, a las otras absolutamente, 5 prioridades. absolutamente, ¿no? Y aparte con un pensamiento cortoplacista, porque un fondo tiende a salir 5 años después de la compra, entonces le van a meter un boost enorme.
Y es chistoso, pero es como intentar agarrar un huevo, meterlo al horno de microondas y decir, ni madres, este pollito nace ahorita. Pues a ver, güey, inténtalo. Y en efecto, pues le dañan a muchas, los fondos Sí. mal encausados dañan a muchas empresas, viejo, ¿no? Yo no confío en los modelos educativos ni en los restaurantes, que hay un fondo de inversión detrás. Entonces, bueno, para puntualizar, diseñé el Emotional Due Diligence porque ya me invitaban cuando se peleaban. Entonces le decía, brother, me invitaste cuando ya todos están pedos. ¿Por qué no me pones de cadenero del antro y yo te digo si vale la pena entrar o no a la inversión? Déjame diagnosticar emocionalmente los riesgos que el equipo al que estás comprando, porque cuando tú compras una empresa, compras un equipo, hay, ¿no? Y ahí, bueno, pues me llevé sorpresas enormes, como gente hipertalentosa y que muchas veces por dentro con condicionamientos brutales, ¿no? Que el tipo trae maestría y viene de Harvard, pero la manera de hablar con la gente, la manera de interactuar, incluso la vida que lleva, la vida familiar destrozada. Y hay gente muy talentosa, que lo es y que está en niveles súper interesantes, y te puedo decir que muchas veces también es porque con eso tratan de cubrir el despapalle que traen, ¿no? ¿Cómo lograbas balancear, Agustín? Ujú. Y eso en su momento vamos a acelerar al nivel carreras, adolescentes, a qué me dedico, qué chingados hago con mi vida, pero regresando un poco a este tema empresarial, escuchaba el otro día a Alex Hormozzi, que es un güey que ha comprado Sí, muchas sí. compañías, a lo mejor lo ubicas, y él decía que el momento de contratar o el equipo que tienes es clave, ¿no? Ese es un momento cumbre en la empresa. Y tienes estos puestos que requieren pocos skills, ¿no? Muy pocas habilidades, y estás buscando actitud. Pero luego tienes C-level, en donde, puta, pues requieres un chingo de skills, muchos skills, un montón, y le batallas con la actitud, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear la ecuación, no? Porque el directivo que sabe un montón, ¿no? Tiene mucha estrategia, pero tiene una comunicación con las patas, ¿no? Se cree parido por Zeus, pisotea a los demás y tienes personas lindísimas si quieres, pero pues que les faltan un montón de skills. ¿Cómo lograbas ese equilibrio? Pues mira, yo creo que aquí entra una parte bien difícil, querido, porque por eso me salí de ese mundo, porque un día tuve que tomar la decisión. A ver, yo tomé una decisión bien radical. Yo me salí de una firma de consultoría que fundé con un mega crack, Daniel Marcos, que hoy es muy famoso. Es en América Latina es el mero mero de la escalabilidad. Y él y yo nos conocimos, fundamos una firma y trabajamos con empresas con facturaciones de hasta $1,000,000,000, ¿no? Entonces, es bien interesante porque ese es el gran dilema, ¿no? ¿Yo por qué me salí? Porque empecé a sentir un llamado muy fuerte de ver lo que ya estaba muy quebrado. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Trabajo con lo que ya se quebró o me voy a los orígenes para evitar que se quiebre? Y esa es la razón por la que renuncié a todo y a un costo enorme empecé a trabajar con adolescentes, ¿sí? El origen de una disfunción, a ver, todos nosotros vamos a vivir trauma, unos más altos, otros menos, pero trauma al fin, ¿sí? Tú puedes ser un hombre, imagínate, voy a poner el caso de Oso Traba, ¿no? Así como porque es muy visible. Y Oso, pues está con mucha gente y conoce mucha gente, inclusive a veces hasta siento que el propio rompecabezas que él quiere crear invita a gente interesante. Entonces, oye, quiero saber cómo hackear mi cuerpo, me voy a traer a Tim Ferris, quiero saber cómo esto, ¿no? Y está Sí. padre porque aparte lo comparte, buenísimo. Entonces, quiero pensar que aplica todo lo que va teniendo, ¿no? Mm. Entonces, tienes hijos y puede ser él y puede ser cualquiera. Y entonces tú dirías, wow, qué padre dirección puede estarle llevando a sus hijos. Pero tú no sabes si el día de mañana uno de sus hijos, el éxito del papá le pese y eso se vuelva traumático. Cuando tú estás dando todo lo mejor, yo lo veo con mi hija, yo tengo una nena, ¿no? Entonces siempre yo digo, tus hijos van a terminar en psicólogo o porque estuviste con ellos y se van a quejar de que estuviste encima, o porque no estuviste con ellos y se van a quejar que por tu ausencia no lograron salir adelante.
Lo que a lo largo del tiempo he descubierto es que eh, se gesta un trauma, se gesta una distorsión cuando nosotros estamos pequeños o adolescentes. Vas a tener una carga contra uno de tus papás o contra los dos, o traes una carga fuerte porque uno se fue, o porque uno se enfermó, o porque uno murió, o porque uno fue más cabrón contigo, porque tuvieron muchísima inclinación con uno de los hijos, pero tú piensa cuáles son los dolores que tienes de tu mamá, de tu papá o de algo, y todos tenemos, Ahora, todos tenemos. me parece algo muy interesante hacer doble clic aquí. Oso, cualquier persona que muchas veces ves estos personajes hacia afuera, y yo quiero pensar, y espero que sí, que Oso todo el contacto que tiene, acceso que tiene, lo aplica en su propia casa, ¿no? O en sus hijos. De todas maneras, eso no lo libra a él, ni a ti, ni a mí, de generarle traumas a nuestros hijos, o sea, aunque tengamos los mejores mentores del planeta. Sin embargo, quiero ir a tu infancia, por ejemplo, quiero ir a esa adolescencia. Tú hoy que ayudas a adolescentes, pues tienes las credenciales por el simple hecho de que fuiste adolescente, cabrón, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo vinculas el trauma con el personaje, con la creación de Uh, estas identidades, uf. este imaginario que vamos construyendo? ¿Cómo lo ligas con los traumas que empezamos a vivir consciente o inconscientemente conforme vamos creciendo? Yo hoy yo te puedo confirmar que yo me volví emprendedor, me dediqué al emprendimiento, me dediqué a estar en círculos de poder, que era que algo que me llamaba mucho de chico y que yo lo veo mucho en adolescentes que ya quieren ser ricos, que quieren estar en esos grupos, no saben por qué. Yo les voy a decir por qué, porque yo lo viví. Tú no te puedes imaginar la cantidad de emprendedores y empresarios que son lo que son por una huella de abandono. El que busca el éxito desmedido, el que busca el reconocimiento permanente, el que tiene esta cara social que le pesa más que la base esencial, está buscando enardecidamente esa mirada que se fue en algún momento, de papá, de mamá, un evento traumático que haya vivido, etcétera. Y entonces, tú, de hecho, el trauma para eso sirve. Que otros especialistas dicen, no es trauma, es misión de vida. Yo me voy más por ese lado, ¿no? Entonces, tú vas a tener un golpe intentando entender, arreglar y demás, vas a diseñar una personalidad. Entonces, ese chico que su papá le decía, los niños no lloran, párate, cabrón, los niños juegan fútbol, y a lo mejor el cuate nació con una inclinación hacia el arte, a lo mejor nació con una hipersensibilidad y puta, lo metes a jugar fútbol, cosa que a mí me pasaba. Mi papá era de la barra de las Chivas y pues, güey, me tenía que chutar todos los partidos y los fines de semana era acompañarlo a ver Y partidos ponte tu playera de las Chivas y y tu no hay playera y opción, él era güey. de matraca y le encanta el fútbol, ¿no? Y yo, puta, de museos, de libros, no manches, cómo lo sufría, cabrón. Entonces es chistoso, pero empiezas a generar una personalidad, una máscara, una identidad que, por un lado, hay distintas inclinaciones, pero o lo haces para defenderte del entorno en el que estás viviendo o te mimetizas al entorno. Y todos nosotros en la infancia vamos a generar esa máscara para ser aceptados en la tribu. Y está bien, y está bien, y es lo que a todos nos toca. Unos les va a tocar de una manera súper dramática, el que lo abandonaron, el que lo vejaron, y otros, mira, hay un caso muy interesante, el de Efrén Martínez, me encanta su podcast con Marimar, y Efrén te dice, yo era un niño, era el hijo que todo padre hubiera querido tener, estudioso, buena onda, buen hijo, o sea, el plus ultraman. Se va a estudiar la carrera a otro país, becado, y el papá llega un día a visitarlo y le dice, oiga, yo, ya los colombianos se hablan de usted, oiga, pues yo me siento muy orgulloso de usted, usted va a salir adelante, va muy bien, ta, 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 y este cuate le dice, yo tengo que hablar algo contigo, papá.
La verdad es que mi vida ha sido tan perfecta, mi vida, o sea, yo sé lo que represento y yo sé lo que he logrado y yo sé todo esto, que usted no sabe, pero yo tengo un gran miedo. Y ese miedo es justamente el miedo a quedarle algún día mal. Y es un miedo tan voraz que le tengo que confesar que es tan fuerte que llevo 2 años en adicciones, en drogas, porque es insostenible el yo pensar que algún día yo pueda quedarle mal. Fíjate nada más. Entonces, cada quien tiene esa historia, algunos más pública, otros más privada, pero todos, querido, todos tenemos una huella que configuró esa identidad y justamente en la adolescencia es el momento clave. Hemos confundido que la decisión importante es elegir carrera cuando la decisión importante primero es conocerme para aceptarme y en función de conocerme y aceptarme, trabajar ahora para reconfigurar la identidad de lo que deseo o por lo menos de lo que alcanzo a ver y en función de eso operar. ¿Qué pasa? Que esta discusión está abandonada y trasciende y pasas de esta primera etapa en la que fuiste configurado, ahora tienes la oportunidad de configurarte, pasa esta desapercibida y entonces por eso tanta gente no se siente bien con lo que elige y lo que hace, porque no pasó por esta fase liminal en la que dejas ir lo que has venido siendo, te abres para permitir llegar lo que ahora puede llegar y te mantienes en estado de presencia operando conforme el futuro se va presentando. Sí, seguramente ubicas bien a Alfonso Ruiz Soto, al Ponchilingas, ¿no? Este Completamente. semiólogo, eh, este imaginario personal, ¿no? Aquel que creo ser, pero no soy. Exactamente. Y déjame preguntarte de manera directa, ¿ubicas cuál es el principal personaje que creaste a raíz de tu infancia temprana, adolescencia, Sí. y qué trauma generó ese personaje? Puta. Sí, por supuesto. Y lo que está muy grueso esto porque lo acabo de descubrir hace una semana, ¿no? Eh, yo generé una narrativa en función de mi papá. Mi papá, tuvimos una relación compleja. Papá se va a los 16 años. Es importante que sepas que vengo de haber vivido una parálisis de una pierna, un infarto a los 15 años, o no infarto, un paro, 2 colapsos gástricos, se me detecta tardíamente a los 30 años una neurodivergencia severa, en donde la discalculia estaba presente, me costaba mucho trabajo las matemáticas. El inglés lo puedo leer, lo puedo escribir, pero si tú me hablas en inglés, hoy ya supimos por qué, pero yo te oigo ruido, ¿no? Entonces, el punto aquí es que vives, o sea, de repente te cambia la realidad tan fuerte que hay de dos, o te sueltas al abandono y a la depresión, o la verdad es que yo siempre traje una fuerza. A mí siempre me acompañaron 2 cosas muy poderosas, una fuerza interior durísima, un hambre y una búsqueda, y una alegría. A mí me podía estar cargando la chingada y yo seguía siendo un hombre alegre, y a veces era mi único mecanismo de defensa, querido, botarme de la risa de lo Mm, mal que me estaba yendo. Descubrí que con la palabra y con la información se gestaba un lugar importante entre la gente, porque me empecé a dar cuenta que la gente no se informa, que la gente no lee, que la gente tiene un tema de autoestima. No quería decir, yo traje por muchísimos años estrés postraumático porque apenas supe por qué, y eso te genera una depresión crónica con la que aprendes a vivir. ¿No? Y daba conferencias ante 3,000 personas en depresión crónica. Y estaba en una junta de consejo tomando decisiones con depresión crónica que solo yo sentía que solo yo vivía. ¿Eso qué hace? Que entonces yo tomé una coraza y me volví cada vez más duro, cada vez más frío, calculador. Personalidad que me permitía estar en un medio tan complejo como el empresarial, que es un medio plagado de psicópatas
Y psicópata lo entendemos como el asesino. No, no, no. El mentiroso, de carrera es un psicópata. El que va al más por el camino del menos es psicópata. El que trata de llegar jodiendo a todos es psicópata. Y te voy a decir una cosa, hasta parece que es una condición para poder estar en altas esferas. ¿Ok? Mm. Y yo entro entonces con un perfil, pero había algo en mí que no cuadraba, ¿sabes? Entonces, para el año 2016 dejo la firma. Trato de reconstruir las cosas 17, 18. En 19 vivo algo muy raro. Me voy a Italia a un viaje espectacular. En el 18 regreso y fue un año raro. Para muchos fue un año raro. Y en el 2020 se me viene el mundo abajo. Me divorcio, quiebro todas las empresas, caigo en una crisis financiera brutal y descarto cáncer. Mi cuerpo entra en una dinámica de depuración que no te platico y entro en la famosa noche oscura, que no hay manera de describirla porque es tan personal, tan profunda. O sea, yo me pierdo por 3 semanas. Aparte que, bueno, yo hice algo que con un neurólogo, con un doctor y mi guía, me dijeron, bueno, estás viviendo algo tan fuerte que por qué no te inducimos una tristeza más profunda para que salga eso desde el origen. No, querido, o sea, Uf. 3 semanas tú no me hubieras reconocido. Yo estaba perdido en el limbo. ¿Estabas en un lugar donde no salías? ¿Durante 3 semanas te encerraste en tu madriguera? Me encerré en el departamento de una amiga que no estaba viviendo ahí Ya. y me senté con mis miedos más grandes. Me deconstruí completamente. Llegó un momento en que te cuestionabas qué es real. O sea, sí te puedo decir que entré en momentos muy complejos donde la pregunta, yo creo que mi hija fue la que me soportaba, una nenita de 3 años y medio, Mm. y eso me generaba una fuerza enorme, pero yo tengo algo, querido, cuando yo sé que tengo que avanzar, así sea muy perro hacia donde me tenga que dirigir, yo avanzo. O sea, si ¿Llegaste a yo llego, pensar esas 3 semanas llegaste a pensar que no la librabas? mi maestro, un día sí le hablé a las 3:30 de la mañana, me acuerdo perfecto la hora, y le dije, me arde el alma, no, no, no quiero respirar, o sea, ya no puedo más, ya llegué a un punto en el que nada me importa. Habló tantito conmigo, le dije, estoy al borde del abismo, me dijo, le estoy a un paso del abismo, le dije, y me dijo, dalo, y solo háblame si tu vida corre peligro. Y colgo. Y ya me dormí, y al otro día salí a caminar. Yo caminaba mucho, mucho, mucho. Yo me desaparecí del mundo por 4 años, ¿eh? O sea, tengo muy poquito de haber salido y fue una experiencia extraordinaria porque empezaron a llegar, me empecé a clavar durísimo en la meditación, me clavé 18 horas semanales haciendo yoga. Con yoga yo cerré una fisura que tenía cerebral, una medicación que yo tomaba permanente, dejé de tomarla porque ya no sentí la necesidad. Con chikun estaba teniendo un lipoma, con chikun diluí, o sea, me clavé tanto que yo te puedo confirmar que esas técnicas existen, sirven, y como no tenía nada que perder, y eso era lo único a lo que yo me podía agarrar, querido, no entraba con el mínimo de duda, ¿eh? O sea, yo sabía que me iba a curar, yo sabía que iba a salir, yo sabía, y entonces me empecé a meter mucho a estudiar esas filosofías, me clavé durísimo a entender, y luego hice correlación, y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué Hice- significaba la vida para ti antes del colapso y qué significa ahora? Para mí la vida antes del colapso era éxito, llegar lejos, que la gente te reconociera y trascender, ¿no? Dejar tu huella en el Y mundo. que te relacionaran con cierto círculo social, Claro, cien por con ciertos ciento, por supuesto, perfiles, ¿no? sí, Salir en la sí. foto. Ser don chingón y juntarte con los chingones, aunque estuviéramos rotos y quebrados por dentro,
porque en esta vida lo que importa es la apariencia, compañero. Esa era la filosofía con la que navegaba y la filosofía con la que navegábamos con los que me juntaba, que hasta mucho tiempo después me di cuenta. De hecho, en una organización muy importante de emprendedores, si no es que la más importante, me pidieron que dejara de ser mentor porque se corrió el rumor que andaba yo muy espiritual. Y pues dijeron, no, güey, aquí es un pedo de dinero, es un pedo de negocios. Y me sacaron. Y 2 semanas después, la organización más importante de emprendedores sociales del mundo me reconoce como un spiritual change maker. Entonces yo me tenía que salir de un lado para poder empezar a navegar dentro de otro lado. Y entonces la clave de todo empezó a ser la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Pero la espiritualidad no es el yoga, la espiritualidad no es meditar tantas horas, la espiritualidad es la conciencia. La espiritualidad es saberte algo más que simplemente este personaje y poder entender lo que come y poder salir a buscar ese alimento que requiere. Y ese alimento es conciencia, ¿no? Entonces empecé a cuestionar, empecé a deconstruir y me empecé a dar cuenta, empecé a trabajar fuertísimo los temas de emociones, empecé tengo un maestro extraordinario, llevo 10 años con él, no es conocido, es un hombre que no le gusta salir y él lleva 39 años, 40 años metidísimo en esto. Yo no había conocido un pensador. Conozco filósofos, conozco gente que habla bonito, pero alguien que se atreva a construir pensamiento propio de sus propios procesos mentales y de sus propias experiencias, querido, es uno de los lujos. Haz de cuenta que yo me encontré a Sócrates con Diógenes, man. O sea, si Mm. existe la reencarnación, cabrón, yo sí traigo la reencarnación ahí Y de dónde un se cuate. encuentra, si se vale decirlo así o vale preguntarlo así, dónde se encuentra? Volvemos al destino, ¿no? Volvemos a, lo vas a encontrar. O yo tengo que hacer algo, o Agustín tuvo que cagarla, hacer algo, meterse en cierta frecuencia vibratoria para encontrar a ese maestro, ese mentor. ¿Cómo lo interpretas, güey? ¿Vas a terminar conociéndolos o no? Sí, y te voy a decir cómo se logra. Y es muy duro. Y esto me lo explicó mi maestro. Todos vamos a vivir. Mira, para esto rápidamente un día voy a una comida que se canceló 3 veces. Entonces la tercera vez me dijo mi amigo, si se vuelve a cancelar, te vienes conmigo a la razón por la que lo cancelé. Y en efecto se canceló. Mi amigo es un hombre muy importante del medio de la artisteada. Y bueno, pues me sentó ahí con una serie de gente, padrísima. Hablamos de música y de muchas cosas. Y pues era uno vicepresidente de una estación de radio. Mi amigo me llevó al que dirige toda la parte de rock, porque sobra decir que me encanta el rock. Y salió el tema del rock argentino. Yo dije que tenía muchas ganas de conocer Buenos Aires. Me dijeron que yo me iba a volver loco. Eso fue el miércoles, eso fue el martes. El miércoles me entra una llamada que no contesté. Se repite el jueves, no la contesto. Y el viernes sí, porque estaba en varias cosas. Y era uno de mis alumnos que me hablaba para decirme pues, que tenía una bronca. O sea, yo ayudo a jóvenes, pero en algunos la relación es tan estrecha que trasciende el tiempo y pues acabo de verme con uno que hace 30 años estuvo en mis programas, imagínate. Acabo de acompañar a uno que está a punto de emitir deuda en bolsa y estuvo conmigo cuando estaba en la prepa, etcétera. Entonces me vuelvo como consejero familiar, nuevo consejero personal, nuevo consejero de empresa. Bueno, el caso es que este chico, va a hacerte el cuento largo, se quejó de su director de ventas, lo que vi, lo que me comentó, lo vi tan grave que le pedí que lo corriera, lo corrió, y el tema es que el lunes de la siguiente semana él tenía que estar en Buenos Aires. Y pues me regaló un pase y me dijo, vente conmigo porque no me siento seguro para lo que voy a hacer, la negociación que tengo que llevar y es tu cumpleaños y nos quedamos un tiempo más, ¿no? Y entrando, yo tenía que ir al Splendid, a la librería, soy lector voraz, el Splendid es como una especie de bellas artes, menos bonito, pero muy bonito, plagado de libros. Y qué loco, es aquí donde te digo, yo estaba en plena crisis, ¿eh? O sea, yo era de las pocas veces que salía. Imagínate que voy entrando al Splendid y veo tantos libros y digo, madres, ¿qué me compro? Mm. Y aparte, pues llevaba presupuesto reducido porque te digo que yo estaba en un momento fatal.
Y el primer libro que veo enfrente de mí, Transiciones. Explícame, explícame eso. Compro el libro y resulta que es el esposo de la fundadora de la organización de emprendedores de la que me sacan, que había vivido un problema de cáncer pancreático y se dedica a hacer un análisis exhaustivo de qué son las transiciones. Pero tú sabes cómo son los gringos, que les encanta la estadística, y sacó un libro extraordinario y él te habla que por lo menos vamos a tener 5 grandes transiciones complejas y que las transiciones estadísticamente duran 7 años promedio. Cuando tú te das cuenta que estás en transición, es porque tú ya llevas 3 años y medio en ella. No te das cuenta cuando entras, sino cuando ya estás en el punto, ¿no? Ahora, ¿dónde está la clave, Braulio, para que se vuelva significativo? Y es la razón por la que no toda la gente entiende y encuentra esto. Tú vas a vivir crisis sí o sí. Y este es un plano problemático, entendido problema como algo por hacer. Porque a partir de lo que yo tengo que resolver es como mi espíritu se va a ir desdoblando, ¿no? Mi conciencia se va a ir desdoblando. En mi filosofía de vida, te puedo decir que eh, el único propósito que hay es vivir, que lo único a lo que venimos es en un estado de conciencia, y la idea es irnos en un estado mayor de conciencia, que lo único que me llevo a donde me vaya, para los que creemos que nos vamos a otro lado, son sensaciones y esa experiencia de vivir, y lo único que yo dejo como real herencia es las sensaciones que imprimí en los demás. Ese libro Todo, todo ese es libro, bullshit, güey. Agustín, ¿te conecta con tu maestro de alguna manera? No me conecta, más bien le suma, ¿no? Ya. Porque mi maestro, a ver, el tema es que mi maestro es un hombre muy complejo y muy profundo, y yo tengo que, el tipo tiene, o sea, a ver, él está dedicado a eso únicamente, Era entonces como yo la como le, pretemporada para ti, me quiero imaginar, era la ¡pum! pretemporada antes de llegar a oficialmente el torneo con este entrenador, digamos, ¿no? Decir: "Oye, güey, prepárate porque ahí viene, güey". Yo supe cuando lo conocí y se lo dije, nada más te conocí y mi vida se vino abajo. Y se bota en la risa y me dice, ¿qué vida? Dije, por supuesto. Qué tan consciente eres tú, Agustín, de a su vez el impacto que has generado en otros? Sí, sí soy consciente. Sí soy consciente y por eso tienes que cuidar todavía más. Déjame nada más termino ese pedacito. Dale. Entonces, viene esta parte de transiciones, empiezo a analizar y demás. Y aquí viene la clave, porque esta parte sí es bien importante que la conozca la gente. Tú vas a vivir un problema y se puede volver crítico, ¿sí? Y muchos, no todos, porque yo creo, todos somos invitados, pocos le van a entrar. Pocos le van a entrar a una noche oscura, porque lo primero que te cuestiona es quién has sido, y te cuestiona todo lo que has logrado, y te cuestiona tu identidad, y ahí sales huyendo. Entonces, la mayoría entramos a la crisis, nos hacemos pendejos, me meto al alcohol, yo con mi divorcio y con todo lo que tenía, no me metí al alcohol, no me metí drogas, no me metí con mujeres, o sea, yo me quedé raso, compadre. O sea, dije, ahorita lo que menos quiero es emproblemar más esto. Mm. Y la clave es entrar a la catarsis. Si te vas a romper, rómpete. No te quedes medio roto y andes medio roto por Ahí la vida. cojeando, güey. Totalmente. Entonces, cuando entras a la catarsis, cuando dejas que se te salgan los mocos, cuando lloras todo lo que tienes que llorar, cuando pides perdón a los que tienes que pedir perdón, cuando te volteas al espejo y al primero que le pides perdón es a ti. Y la clave fundamental es llegar a un punto tan extremo en el que ya no sabes ni cómo salir. Y en ese momento te entregas a una fuerza superior, llámale como le llames. Yo me acuerdo perfecto el momento en el que toda la presión estaba, me suelto mi cuerpo, se suelta mi cuerpo en el suelo, me hinco así, pero en una entrega total, y le digo, está bien, si esto es lo que tengo que vivir, lo acepto, solo no me sueltes,
guíame y dale una causa a lo que estoy viviendo. A los, a los días después se apareció el yoga porque se apareció. En una Sí. meditación me sale el nombre Yoga Yengar, ¿no? Decimos, me bajó, yo como lo interpreto es, tienes una especie de idea, así, ay cabrón, Yoga Yengar, mira, me vendría muy bien, pero no tengo dinero ahorita. A los 10 días me habla una mujer y me dice, me recomendaron contigo, estoy buscando un coach, no sé, tengo un negocio, las socias y yo con la pandemia estamos peleadas, y tenemos dos problemas, arreglar ese asunto y que no tenemos dinero para pagarte. ¿Harías un intercambio? Pues sí, ¿qué ofreces? Oh, mire, la pandemia, ¿no? Y como estaba, pues sí, ¿qué ofreces? Pues te damos yoga de por vida. Tenemos el centro Iyengar más importante de México desde la India. Y así te puedo decir una cantidad de cosas que empezaron a aparecerse, los libros, las personas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya estás listo. Totalmente. Y varias veces he contado historias como la tuya, en donde se interconecta el mundo espiritual con el mundo material más evidente imposible, ¿no? También platicaba en su momento con alguien que no hay cosa más espiritual que $1,000,000, güey. Entonces, cuando tú logras reconciliar los opuestos, la percepción de lo que te rodea cambia radicalmente, güey, ¿no? Bueno, seguramente ubicas a Tony Robbins, como este güey ha sido muy criticado también, pero él dice, a ver, de lo que se trata es poder integrar la ciencia del éxito con el arte de la realización personal, ¿no? Y también Alfonso Ruiz Soto dice, este anhelo de plenitud de ser, ¿no? Claro. Esta construcción de este puente que te permite llegar a donde puedes ser quien quieres ser, ¿no? Y una vez Totalmente. por todas rendirte hasta un chingo de personajes que me voy sí, creyendo y creciendo y interpretando por huella o por contrahuella de abandono, como tú bien comentas. Y fíjate que sí, que no sé qué tan seguido escuches estos mensajes, de así como estos acontecimientos han tenido impacto en ti. Déjame poner este audio, por favor, Agustín. Sí, sí. Con pulgar hacia arriba me dices si lo escuchas. Pues le diría gracias, gracias infinitas por haber sido una de las primeras piedras o uno de los primeros granitos de arena hacia quien soy hoy. Me acuerdo que me ayudaste en unos momentos muy complicados eh, y gracias a la presencia que has tenido en mi vida durante los años, pues es que uno, sigo aquí, dos, que sigo bien y tres, que sigo con ganas. Y pues eso vale oro y más que oro, pues eso es invaluable. Entonces, lo único que le diría es infinitas, infinitas gracias. Ay, mi pato. ¿Qué sientes a escuchar esto, Agustín? No, no, ¿qué te digo? No se vale. Ay, querido, me diste. Pues esa es una de las razones que me permitieron seguir aquí. Y hay una frase que tiene el maestro Iyengar que dice que mi dolor sea la base de tu gozo. O sea, que haya valido todo lo que me ha tocado vivir para que tú puedas transitar de una manera más limpia y poder llegar a estados mucho más rápidos, sin tanto dolor y sin necesidad, no dolor, necesidad de sufrimiento. Y yo creo que esa es la labor que los adultos tenemos con los hijos. No evitarles, Mm, pero, pero sí enseñarles lo esencial, que no lo estamos enseñando ni en las familias y mucho menos en los centros educativos. Y menos en las redes. ¿Cómo me explicarías, escuchando este audio y con lo que acabas de decir, por qué dejar de escalar empresas para escalar personas? Porque descubrí algo también en el camino, que es
lo más importante está dentro de nosotros. Y lo que mal nos han enseñado es que yo tengo que lograr para poder valer y yo tengo que tener para poder sentir. Y lo que yo descubrí, porque fue en la noche oscura es un momento en el que solo estás tú contigo y la divinidad. Y, y entonces, ¿cómo te lo explico? El, Me doy cuenta que porque soy capaz, que por sentir se puede lograr y que los estados que pretendo tener logrando, si primero los cultivo en mí, por antonomasia lo demás llega por añadidura. Entonces se vuelve una experiencia espiritual. Reconozco que yo no tengo un espíritu, sino que yo soy un espíritu que tiene un cuerpo y que tiene una mente y que con ese cuerpo y esa mente de la mano de la conciencia y de una conciencia, una metaconciencia. Ahora sí, ¿qué quiero hacer en este terreno? ¿Qué quiero hacer en este tablero? Cuando estás Yo en la escogí, frontera, cuando estás sí, en esa ajá. frontera, Agustín, que Ujú. estás observando lo que tú me estás diciendo, vamos a esa noche oscura del alma y tienes ya la capacidad de discernir y decir, estoy viendo este pedo a los ojos. Qué tan difícil para ti fue cruzar esa línea, esa frontera, decir, voy? Mira, es chistoso, no te ves. O sea, tú vas a entender el proceso tiempo después. No trates de entenderlo. La clave, la clave está en dejar ir, o sea, aceptar, reconocer que hay cosas que tienes que dejar ir para tener el espacio suficiente de dejar llegar. Pero estas son, perdón, son dos cosas que no controlas. Por eso la clave está en el punto. Esto es una brecha en la que bajas. De hecho, a mí me gusta mucho la mitología y lo que haces en esos momentos es bajar al tártaro, bajar al infierno, no el infierno católico, el inconsciente. Inframundo En también, el ¿no? De alguna manera. inframundo, claro, te quedas en el inframundo donde paradójicamente hay una figura muy importante que habita ahí, que es Vulcano. Y Vulcano es el forjador de herramientas y de armaduras. Entonces tú llegas todo madreado de las batallas de las que vienes, te quedas ahí a limpiar tus heridas, a entrenarte, a sanarte, ¿no? Ahí están los olores estos, que te conectan en un estado alterado, etcétera. Y llega Vulcano y te dice, órale, cabrón, ya te forjé esto, va para arriba, señor. Mm. Pero ese espacio y ese tiempo se le conoce como presencing y es una dimensión a la que solo se entra teniendo la mente abierta primero, no es suficiente, corazón abierto, no es suficiente, voluntad abierta. A lo mejor me voy Y, a y- contradecir ahí, perdón, Agustín. perdón, y ahí nada más es, y aún así no es suficiente si no te abrazas a una fuerza mayor y confías. Tienes miedo o tienes fe. No hay media fe, no hay medio miedo. O tienes miedo o tienes fe. Y si tienes medio medio, es miedo. Ahí voy justo Sí. a punto de interrumpirte que cerraras esta frase porque me voy a contradecir un poco. Cuando yo te preguntaba, ¿estás ahí en la frontera y dar el paso, qué tan difícil es? Por experiencia personal, para mí 2020 fue el peor año de mi existencia, güey. Se murió mi jefa, cerré mis negocios, en fin. Y con una terapeuta, en su momento, en una sesión, me dijo, vamos hacia allá, güey. O sea, esta lealtad oculta que tienes, ya no quieres estar aquí, ya no quieres seguir. Y te lo digo con todo el coraje y valentía que esto representa, con mi esposa, con mi hijo menos de un año, güey, decir, ¿quieres ir allá? Vamos. Y curiosamente, desaparecen las opciones, güey. O sea, ese nivel de dolor
ya no hay una dicotomía o ya no hay una capacidad de decir, mejor me regreso o mejor no, o mejor me voy por la derecha. No, güey, ya no, o sea, cuando estás ahí, no hay de otra más que seguir caminando y ver de frente la muerte, la adversidad, el sufrimiento absoluto y quiero entender escuchándote que es cuando terminas de aterrizar en ese inframundo. Completamente. Ahora, el haberlo logrado tú, esta experiencia que comparto, no me pongo en plano heroico ni mucho menos, pero sí te puedo decir, porque he atendido mucha gente. Ay, querido, se requiere de tanta fuerza y de tanto coraje y de tanta fe que por eso muy poca gente pasa ese umbral. Regresas a lo conocido. Yo he tenido gente que dice, no, ahí no entres. No, eso no lo quiero tratar. No, ni siquiera lo quiero hablar. Está bien, te respeto, pero pues ya no hay más que hacer. O ¿Cuál es sea, el upside que has visto? Y quiero ir rápidamente a tus experiencias con las personas, y voy a hacerlo tal cual, ¿no? Incluso lo estoy diciendo con mis dedos, entre comillas, más exitosas que conociste, pero que esto de no querer entrar a ese mundo de vulnerabilidad o ir de frente hacia sus peores oscuridades, sus peores miedos, terminaron con un pinche chicotazo que tú lo observaste, ¿no? Que es ¿no? Este coletazo, este upside que era muy evidente para ti y que ahora en retrospectiva lo ves con mayor claridad. pues, a ver, pues sí, estuve con gente muy reconocida, gente muy eh, portadas de revistas, inversiones brutales, reconocimiento de mercado, mal identificados como líderes, ¿no? A mí me da mucha risa la revista Líderes por eso. Es una publicación con la que no puedo. Porque hemos prostituido el liderazgo al logro económico y de poder. Y no hay nada peor que le pueda pasar a un ser humano que tener éxito económico, belleza y poder y tener un estado de conciencia jodido, porque tarde que temprano va a estallar y causan mucho daño, no se dan cuenta. Me tocó ver empresarios muy famosos en severos problemas de drogas, casos donde sus impulsividades sexuales son brutales. Chovy Landeros acaba de sacar por ahí esta nueva iniciativa que tiene de la trata de blancas y pues los yates, ¿no? Que llegan a Cozumel y que pues estos empresarios, padres de familia, gente que apoya fundaciones y cosas por el estilo, y los ves ahí con niñas de 10 años, de 12 años, ¿no? Me tocó ver crisis que yo ya veía, o sea, yo ya veía el barco cómo iba a reventarse y ellos decían que no. Fui una vez a ver a dos, que no trabajé con ellos afortunadamente. Me invitó una coach, salí y le dije, salte de aquí, esto es un congal, esto es un Y infierno. por afuera se ven empresas gigantescas, No, güey. puta, vendían 8,000 millones, 10,000 millones. A escasos meses, todo era un pinche fraude, todo se vino abajo, durísimo. Me tocó estar en juntas de consejo donde veía que ya venía la declive, gente a la que le quitaron su empresa, gente donde el ego, fíjate, un caso por ahí de un empresario muy famoso que construyes una personalidad que es ficción y la gente se acostumbra entonces a verte desde el miedo, desde ahí. Entonces, si se van a defender contigo, pues van a traer arsenal nuclear porque creen que tú eres un hijo de la chingada, cuando realmente no era una persona mala, era una persona vulnerable, como todos, pero por haber construido una imagen tan dura, Mm, pues el nivel de ataque fue mm. voraz, y eso se lo autoprovocó. O estos grandes empresarios que ya llegaron, ¿no? Me decía Daniel que oía uno que decía, bueno, pues yo destino $1,000,000 al año para que mis hijos nos vayamos de viaje y demás a donde ellos quieran, y es el quinto año, el cuarto año, no sé qué, que nadie quiere venir. Y pues me habló uno de mis hijos y me dijo,
Si con eso quieres cubrir todo lo que nos faltó de ti, güey, quédate con tu $1,000,000, cabrón, ¿no? Ahorita justo tengo una iniciativa que justo se llama así, no llegues solo. Oye, no llegues solo. Todos emprendemos porque queremos sacar adelante a nuestra familia, porque queremos darle lo mejor. Todo mundo quiere tener dinero porque quiere darle lo mejor a todo el mundo. Si no preparas tu mente y tu conciencia, en el camino se te olvida el origen, cambias las prioridades y cuando lo logras, que es lo peor que te puede pasar, y volteas, no tienes a nadie, ni siquiera los orígenes bajo los cuales tú iniciaste ese camino. Yo te puedo decir, de la cantidad de chicos que yo atiendo, no te, el trauma más grande lo tienen con el papá. Entonces somos un país con una paternidad jodidísima, donde papá no se involucra para nada. Entre más exitoso, ¿no? Hay excepciones bellísimas, pero, pero ellos te lo dicen, el esfuerzo es gigantesco. Entonces, la pregunta o el punto no es tener un hijo, es ¿para qué quieres tener un hijo? Porque si vas a tener un hijo, las prioridades deben de cambiar. Hay un ejercicio que hago que es, ¿qué es lo más importante en tu vida? Ya la gente lo anota, que la pareja, que los hijos. Abre la agenda y dime cuántos de estos días están destinados a ellos, cuántos de los días de este mes están destinados a ellos. Y te vas a dar cuenta que es un pequeño porcentaje. Entonces, por lo menos empieza siendo coherente y no digas que son tu prioridad. Mm. ¿Sí? Fíjate que con mi psicólogo, em, no me acuerdo cómo salió el tema, ¿no? Pero que decía que una vez estaba esperando una cita, ¿no? Que lo recibieran para vender uno de sus programas a una universidad. Y la persona que le iba a conectar con el rector, de repente le dijo: "Oye, pues ya que te tengo aquí, cabrón, hazme una, ¿no? Una consulta relámpago. A ver, dime". Le digo: "Oye, me siento que soy el peor papá del mundo". "No, a ver, vamos a elaborar por qué", ¿no? Y bueno, ya le echa su choro y le comenta. Y él le responde: "No, yo te voy a decir con, no sé, cientos de pacientes, porque justo su especialidad son adolescentes, Agustín. Y años haciendo esto, te voy a decir cuál es el peor papá del mundo. No dicho por mí, ¿eh? Dicho por todos mis clientes, cabrón. El peor papá del mundo es el que nunca se equivoca. El que jamás en décadas, o quizás nunca, pide perdón. Nunca, güey. Nunca se equivocó, nunca la cagó, nunca, siempre tuvo la razón. Y entonces, aunque lastimó al hijo, aunque se acercó con él, aunque le dijo, oye, papá, me lastimaste, cabrón. Es no. No, es que tú no entiendes, tú no comprendes. Ya serás adulto, ya entenderás. En lugar de decir, güey, me equivoqué, sorry, discúlpame, voy a intentar, porque estoy mal cableado, pero voy a intentar no volverlo a hacer. Los peores papás con esos adolescentes, al que al final, pues todos tenemos traumas, pero que explotan más esos traumas son que literalmente el papá es don chingón, güey. Es Sí. nunca la caga, nunca se equivoca. Yo cuando voy a recibir a los hijos de alguien muy fregón, yo ya de entrada tengo mis estrategias porque ya, pues ya por experiencia sabes por dónde va a venir el problema y lo que dices es muy cierto. Se vale, o sea, yo te digo esto del calendario y es chistoso porque los papás dicen, qué fuerte. Y siguen igual, cabrón. Porque todos la vamos a cagar. Yo la cago con mi hija, yo me cacho de repente cuando digo una pendejada. Pero es cierto, la diferencia radica en tener la capacidad de decir, espérate, mira, un día tiró algo y lo rompió, ¿no? Y todo el mundo esperó a que yo me encendiera y gritara. Y lo primero que hice fue, primero, la autorregulación. Fui con ella, la cargué, la saqué del lugar para que no se cortara. Ella ya esperaba que la regañara, que le dije, la puse. Fui por la escoba y empecé a barrer. Y le dije, sí vi que estabas jugando con la botella, pero el responsable de que esa botella estuviera ahí fui yo, ¿ok? Hay que tener cuidado porque un vidrio de estos nos puede dañar a cualquiera. Y estaba una persona que tiene una condición de que estalla, de que se me quedó viendo. Me dice, es que yo ya estaba esperando, o sea,
Yo incluso estuve a punto de gritar, pero es tu casa y respeté, pero no, dice, a mí me hacen eso y por menos, ¿no? Claro, esto lo hago ahora porque ya me tocó haberla cagado alguna vez. Y es esa parte, por eso de si el cultivo de la conciencia, y la conciencia es estar presente, y la conciencia es estar atento todo el tiempo. Con hacer ese ejercicio, te darías cuenta si antes de decirle lo que le vas a decir a tu pareja, eso suma o eso resta. Si lo que le vas a decir a tu hijo es para etiquetarlo, eres un pendejo, no es lo mismo a hiciste una pendejada. Y esa diferencia, querido, es fundamental, porque pendejadas cometemos todos, pero etiquetar a tu hijo que es un pendejo, lo peor que te puede pasar es que un día se la crea y sobre eso construya su identidad. Este nivel de autoconocimiento que tienes, que no está fácil, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Dices: "Puta, güey", ¿no? Todo esto que estamos platicando puede para algunos parecer, ¿no? Que, este caminar tiene su grado de sencillez, pero la realidad es que muchas ocasiones, si no es que casi todas, en el mundo espiritual hay que aprender a masticar vidrios, cabrón, ¿no? A partir de ese despertar, si me permites llamarlo así, de ese cataclismo interior, güey, de ese punto de quiebre. También creo que de repente corremos con el riesgo de decir: "Puta, ya, resuelto está este desmadre, güey, ya entendí cómo se juega esto". Pero no necesariamente, güey, sigues pagando facturas espirituales y emocionales. ¿Cuál dirías que es la principal factura que a partir de tu despertar, Agustín, has tenido que pagar? Pues mira, yo creo que tienes deudas morales, tienes tanta gente que te apoyó, tanta gente que creyó en ti. Yo ahorita justo estoy en ese punto, ¿no? De ahora voltear y de ir a recuperar relaciones, de pedir perdón, de porque te vuelves soberbio. Yo tuve una época, en la época en que más éxito tuve, me volví un inmamable, dije muchas pendejadas, hice otras, dañé relaciones, eh, hombre, ahora sí que lo natural de un ego desbordado, ¿no? Entonces es muy bonito llegar y que de repente hay alguien que te abrace y te diga, todo está bien. Como también hay gente que pues, está encabronadísima conmigo, encabronadísima, he estado demandado incluso, ¿no? Y está bien, forma parte de la misma experiencia. No todos van a comprender que tú estabas por un tránsito y por un camino. Hay gente muy materialista que dice: "Me vale madres, güey, a mí me pagas, a mí me das, a mí me". Claro. Y está bien, porque fíjate, hablamos mucho del karma como mi karma, ¿no? Lo que yo estoy. Oye, pero tú también eres karma para otros. Tú también eres, porque siempre lo hablamos lo que nos pasa, pero ¿qué pasa cuando tú eres también un vehículo para el otro, ¿no? Y eso de repente se nos olvida. Y lo digo en el sentido de que también debes de tener cierta compasión por ti, porque nos volvemos muy rígidos. Y lo que dices es muy cierto. Ahorita la trampa más grande, pues es decir, ya lo logré. No, 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 no. A ver, aprendí un poquito más. Me Mm. falta muchísimo más por llegar, pero ya por lo menos también sí te puedo decir que, mira, los videojuegos, hay videojuegos y hay películas. Por ejemplo, vamos a ver Breaking Bad, ¿no? Breaking Bad, si no tienes el aguante de soportar, igual que Succession, pues no toda la primera temporada, pero por lo menos unos 5 o 6 capítulos, no le vas a entrar a la serie. Entonces, yo sí creo que hay capítulos muy complicados y luego hay capítulos que independientemente de cómo vengan, ya estás en el flow de la serie, Hablando de ¿no? incluso llevarlo al capítulo que vives en tu vida, ¿no? Hay diferentes capítulos de Sí, tu vida y al principio los no te van a gustar los capítulos, pero va a ir de alguna manera acomodándose en el tiempo y no tienes control sobre el tiempo, güey. O sea, esa noche oscura del alma, en tu caso,
A lo mejor el clímax fueron 3 semanas, güey, pero quizás todavía hay atisbos. Ah, totalmente. No, y apenas estoy saliendo de cosas. O sea, hay cosas que. Y es chistoso porque llega la gente. Ayer, antier, platicando con un señor que su hijo está pasando por un momento muy complicado. Estamos hablando de procesos. Me dice, puta cabrón, es que el proceso de este güey ya lleva 6 años. Sí, y son personales. El mío lleva 8. Sí. Y cada quien es su ritmo y cada quien es su tiempo, pero en esta dinámica social de que hay que llegar ya, en que por tener lo que tienes ya tendrías que estar en cierto punto, hay que quitarnos esas pendejadas. O sea, no nos damos cuenta que este es un camino tan propio, tan personal, donde hay ritmos, y eso no lo vemos en la familia. Qué padre que tu hijo mayor o que el mediano ya salió, y hay otro que puta, cómo está costando trabajo, y a lo mejor ese cabrón es el que nos viene a dar la maestría a todos nosotros de compasión, de acompañamiento, él trae otro ritmo, yo he tenido triates en mis programas, y es chistosísimo, cabrón. Tengo uno muy divertido que mamá ingeniero, papá ingeniero, tríate uno ingeniero, tríate dos ingeniero, y la tercera hasta decíamos por de broma, de esta le faltó oxígeno, ¿qué? Pero salió artista, cabrón. Entonces, en una casa de lógicos, en una casa ordenada, en una casa donde hasta para ir al baño ha de ser un proceso, te sale neurodivergente, hipersensible, caótica, ¿no? Así, las pinches matemáticas nunca se le dieron. Le dije, qué belleza que tengan ustedes el privilegio de tener a alguien que rompe por completo con lo que les es natural, lo que les es normal, con lo que les es. Y ya después la mediana, ¿no? Hizo un cambio radical cuando se dio cuenta que independientemente del perfil que tenía, ella quería demostrarle a su papá que ella podía ser exitosa. Entonces, salió del mundo del banking a el mundo de la educación preescolar, cuando le estaba yendo increíblemente, o sea, la carrera que ella pudo haber tenido en banco era gigantesca, ¿no? Y a ver, y yo tengo mucha gente que me ha acompañado que sí voltea y me dice, no mames, pinche Agustín, con todo lo que sabes, y te cargó la chingada. Y si a Jesús, siendo quien era la madrina que le Pero acomodaron, imagínate, ahora ¿no? Entonces, ahora yo, o sea, o estas tú, dinámicas o interrelacionales, familiares, etcétera, voy rápido al ejemplo que ponías de tu propia hija, ¿no? De puta, pues se rompió esta botella de cristal, la implicación, pero que tú digas: "Es mi responsabilidad", ¿no? Y desde ahí partimos. ¿Cuál ha sido la conversación más dura que has tenido con unos padres, güey, que siguen en la pendeja y que avientan la responsabilidad hacia otro lado y es muy fácil apuntar con el dedo, güey? yo creo que tuve 2 muy fuertes, 3 hijos, que tengo muchas. Ay, ¿cuál te pongo? Déjame ver cómo sale. Una, estuve con un papá brutalmente exitoso, gigantesco, y su dolor era que tenía hijas y por ende están anuladas, y el único hijo que tiene no lo bajaba de pendejo. Y mientras él me estaba hablando, agarró una servilleta y empezó a hacer pedacitos, 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 con toda su ansiedad. Y al final me dejó un montículo de servilleta. Y le dije, ese es tu hijo. ¿De dónde quieres que tenga hambre si me lo mandas con una camioneta y una blindada y una camioneta con 6 escoltas? ¿De dónde quieres que no esté en Fortnite cuando que le dejas? Le dije, oye, le platiqué a tu hijo que estaría increíble que se metiera a trabajar en una cafetería y que vea la realidad desde otra perspectiva. Me dice, me encanta. Ahorita le hablo al dueño de esas cafeterías para que lo contrates a mí. No, güey, no estás deja que el cabrón tenga una pinche conquista donde tú no Y estés. lleve Esa es su una, hojita de solicitud de empleo comprada en la papelería. totalmente. Otra, muy fuerte igual, con un hombre muy reconocido, me quería mandar con las hijas y el hijo que ya estaba resuelto, estaba en la cena, y dijo, yo voy. Y todos así de, ¿tú por qué? Eh, Entró al programa, todo padrísimo, ahí sí la regó el chamaco,
porque pues me habla el papá a mentarme la madre y me dice, no te contratamos para que jodieras a mi hijo, cabrón. Digo, ¿de qué estás hablando? Me dice, pues sí, llegó y me dijo, uno, que se va a salir de la carrera. Dos, que la quiere estudiar en Estados Unidos. Y la tercera, te pasaste, cabrón. Le dije, a ver, explícame porque me agarras, ¿no? O sea, ni siquiera yo sabía que este chico entró al programa y ya no él ya estaba hasta acá, cabrón. Estaba estudiando, se llama como el papá, estudiando la carrera que estudió el papá en la universidad donde estudió el papá y que apoya con lana y que es de las familias de ese sistema. Entonces, lo que le dijo este chico fue, esto no es lo que me gusta, yo quiero ser astrofísico y dedicarme al fisicoculturismo. Dos, me quiero ir a Estados Unidos para ver y sentir qué es ser yo y no el hijo de, y donde sí este cuate se pasó, fue cuando le dijo, se pasó y no, porque se pasó con respecto a qué, pero por el contexto fue muy duro, porque fueron como dos trancazos muy fuertes, y la tercera fue, y tu religión me estorba, porque yo tengo pensamiento científico. Entonces, claramente este papá creyó que, pues no, jamás pasamos por ahí. Claro, el proceso le llevó a él tener estas conclusiones y y como le dije, tuvo el valor de ir contigo y decírtelo, abrázalo y acompaña. No, bueno, puta, me cerró escuelas, se puso súper loco y es paradójico porque es de esas familias que todo mundo ve en valores, y pues no sabes los pinches infiernos que existen en esos lugares. Bueno, Y yo, justamente Alfonso Risotto, que bien conoces, decía que cuando pone ese ejemplo me encanta, puedes entrar a la casa de una familia, preciosa la casa, ¿no? Todo impecable de revista, güey, ¿no? Ves fotografías de toda la familia brindando, ¿no? Todos con una sonrisa oreja a oreja, pero tú no sabes que detrás de esa fotografía se están sacando los putos ojos. O sea, tú puedes entrar y ver esa foto, ¿no? Pero lo que realmente hay detrás, eso es particularmente a mí lo que me apasiona las historias. Y no hay historia perfecta, no hay está aburrida, no hay historia sin chiste, todas están llenas de luces y de sombras, todas, todas. Y trato de alguna manera, que es el todas. formato aquí en Gritones, de poder alumbrar con mi linternita, güey. Y esa linterna también se refleja para mí. Esos rincones, Claro, güey, que de repente, pues, el diálogo permite hacia allá afuera, tú lo decías con tus propias palabras, Agustín, que alguien pueda relacionarse, puede identificarse. El poder de las historias es brutal decir, ay, cabrón. O sea, no nada más hay este solo camino, no nada más a huevo hay que transitar por ahí. Y hablando ahora de los adolescentes, que trabajas mucho con ellos y las familias, con toda tu experiencia que has vivido, ¿qué habilidad consideras que deberían aprender desde hace tiempo? O cuando ellos puedan empezar a cuestionarse, decir, puta, ¿qué debería yo ejercitar, güey? ¿Qué músculo debería empezar a ejercitar? fíjate que es muy interesante porque ni siquiera son skills, a ver, que van a impactar en la productividad, pero que no están catalogados, digamos, ¿no? Oye, la inteligencia artificial, Mm, escuchar. mm. Yo creo que cuando aprendes a escuchar y el pensamiento crítico se me hace fundamental, decir, y esa forma de voltearte a ver también, responsabilizarte, aprender a responsabilizarte, aprender a pedir ayuda, ¿no? Me encanta lo que dice mi coach, lo normal es sentirse bien, güey. Lo normal no es estar jodido, güey. Lo normal es sentirse bien. Y la adaptabilidad, mano. Aprender a adaptarnos, ¿no? O sea, tenemos esta pinche pretensión de que vamos a llegar a un punto en el que ya todo se resuelve y eso no existe. De que una vez que yo tenga el puesto, mira, el chico de prepa anhela entrar a la universidad porque ya está hasta la madre de lo que vive. Cuando está en la universidad ya anhela con ser becario porque ya está hasta la madre de estar en la universidad. Cuando ya es becario anhela ser contratado porque ya está hasta la madre de ganar lo que gana. Cuando ya está en la empresa anhela con ser gerente o ser director porque ya está hasta la madre de que no esté en las ligas mayores.
Cuando ya está de director, anhela estar en una transnacional porque estos cabrones no ven el talento que yo tengo y no más en socio. Y de repente volteas, estás todo madreado, te has dado cuenta que has trabajado para poder ser enterrado en caoba, en un salón carísimo, ¿no? Dejas un desmadre. Por eso te decía que cuando yo le quité el propósito a mi vida de, es que yo tengo que ser el mejor coach, yo tengo que llegarle a 1 millón de personas, la vida se desdobla día a día y mi único propósito es vivir con la mayor conciencia posible, asombrándome de lo que empiezo a observar, de lo que empiezo a ver, dejándome asombrar. Yo creo que una de las principales cosas es eso de creer que lo sabes todo. Fíjate que al término de la pandemia saqué un capítulo en mi podcast que decía, entre otras cosas, y en esta nueva etapa, era diciembre, enero ya, en este diciembre, en este enero, en este próximo año que empieza, deseo, te deseo que ninguno de tus deseos se hagan realidad. Puta, güey, no manches, todo el mundo se me vino encima, me Te llovió mentaron la sobre mojado, güey. madre, no, no, no. Y les decía a ellos, güey, ¿lo oíste completo? Ese es el hook, ¿no? Ese es Claro, el gatillo mental, nada más. porque yo deseo a partir de lo que conozco. Y de todo esto que está en mi pantalla, lo único que conozco es este pedacito que está aquí y sobre ese genero mis deseos. Pero cuando yo dejo de desear, abro todo este espectro que la vida me puede dar, ¿sí? Entonces me entrego a lo que la vida me ponga. No quiere decir que yo no me mueva, tú vas haciendo, a mí me gusta mucho este concepto que tiene el Tao de que todos los días amaneces con un bloque intacto de mármol. Y hay días que vas a hacer unas cosas padrísimas, otros días el bloque te sale con una veta y se rompe, pero al siguiente día sigues perfeccionando la técnica. Y va a haber momentos que lograrás cosas muy lindas y va a haber otros que dices, ay, güey, hoy hasta agarras el pinche bloque y dices, hoy tengo hueva, cabrón, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos puntos son importantes. Para mí lo clave en la educación de nuestros hijos es la construcción y el desarrollo interior. Es lo que menos no preparamos a nuestros hijos para vivir, los preparamos para ser exitosos. Fíjate, tenemos una dinámica del éxito bastante absurda y pueril, donde te enseño a abrir una empresa, te enseño a jalar inversionistas, te enseño a escalar tu operación. Oiga, perdón, director, ¿en qué semestre me enseñan a cerrar una empresa? ¿En qué semestre me enseñan a ponderar decisiones donde a veces lo legal es inmoral y a veces lo moral es ilegal? ¿No? Lo ético, más que lo moral, perdón, lo ético es ilegal y cuando lo legal no es ético. Y entonces entre pagarle al IMSS o pagar la nómina, ¿qué hago? Oiga, ¿en qué semestre me enseñan a correr a mi mejor amigo? O sea, ¿qué pasa si con mi co-founder, que el cabrón no se está metiendo, pues, y hay una relación y es el padrino de mis hijos, y quién me enseña a tener esas conversaciones difíciles? Nos hacemos pendejos, nadie quiere hablar del fracaso. El fracaso lo tenemos como un castigo cuando yo incluso con los chicos les digo, miren, está tan contaminada la palabra que hay que quitarla. Vamos a ponerle fallo, ¿no? Mi computadora tuvo un fallo y le cambié la pila. Hay 2 tipos de fallos, el fallo gracioso y el fallo desgraciado. Entonces, yo te puedo decir hoy día, o ya lo aprendí, me cago de la risa de mis quiebras, me cago de la risa por todo lo que después también terminó saliendo. O me puedo quedar aquí platicándote de mis mejores años y que mi vida es en función de lo que logré hace 20 años. Y ese es un fallo desgraciado, que no logro soltar, que está lleno de amargura. Entonces, ¿tú qué haces con lo que te pasa? Yo creo que ese también es un skill muy ¿Qué te importante, sigue ¿no? costando trabajo hoy a ti, Agustín? Pues mi personaje, porque tienes ahora que tener mucho cuidado, porque antes era un ego hacia lo empresarial y un ego hacia
yo me las sé todas, ¿no? Y ahora que empecé a trabajar más los elementos de la conciencia y esto, llega uno de los egos más peligrosos, que es el ego espiritual. De, yo soy el iluminado, ni madres, cabrón, yo la cago, ahorita estoy arreglando unos pedos muy fuertes todavía, por ejemplo, con los chicos, siempre les digo, tengan mucho cuidado con la relación que establezcamos, porque si mañana me ven muy, en un acto suficientemente humano, Mm. ¿no? De que a lo mejor se me subió el tequila, o dije una pendejada, o, güey, Güey, no puedes, te puedes pierdas, tener no, tus momentos de debilidad también, aunque no, estés claro, trabajando güey. en ti, cabrón. Me agarraste echándome unos besotes, cabrón. Oye, sí, me gusta mucho Juan Lucas Martín cuando él no permite que nadie le diga maestro, ¿sí? Nadie, o sea, dice, yo no soy maestro de nadie. Yo no soy maestro de nadie, ¿sí? Yo soy una persona que como tú está caminando, encontré 2 o 3 cositas y tan tan, ¿no? ¿Cuál sería una pregunta que nadie te ha hecho jamás, Agustín? Y que hoy, por todo el proceso que estás viviendo, que hace una semana apenas has descubierto cosas nuevas en ti, estás listo para responder. Qué interesante. Una pregunta que nadie me ha hecho. Fíjate que es una muy rara porque te va a sorprender. Y es, ¿necesitas ayuda? Llegas a construir una imagen sin darte cuenta que yo creo que incluso hasta la gente se llega a sentir rara si te haces esa pregunta. ¿Cuál sería la respuesta Claro, por supuesto. si yo te digo hoy, necesitas ayuda? ¿Qué dirías? Sí, sí, sí. Yo fíjate que en ese sentido, algo que he aprendido a punta de trancazos es a tener la humildad de levantar la mano y decir, puta, ya me cargó el payaso, cabrón, ¿no? Y tengo mi coach, y tengo mi terapeuta, y tengo mi guía, y no se puede estar, o sea, es difícil andar solo, eso sí te lo puedo decir. Y no en una especie de apego, creo que al final el ojo no es capaz de verse a sí mismo y tener esas referencias y con gente crítica, ninguno de ellos es complaciente, sino todo lo contrario. Incluso me he escapado de mi terapia varias veces, ahorita estoy en mi 4ª ronda. Este, eh, pero Pero creo que también, yo digo algo que es muy lindo, el vivir un milagro es espectacular, pero cuando tú te vuelves un milagro para alguien, Mm. ¿no? Y hace poco, justo platicando con un cuate, un amigo, yo estaba pasando por un momento muy complicado, porque todavía estoy ahorita cerrando cosas, o sea, ahorita todavía estoy ya la fase liminal sí la veo ya muy lejos, pero ahora estás, como dices, ya terminó la fiesta y hay que recoger el pinche tiradero, cabrón, ¿no? Y hay cosas que todavía están complicadas. Y este cuate llegó y sin más me mandó un mensaje, me dijo, no camines solo, te espero el viernes. Me metió en un grupo y no sabes lo bien que me hizo eso, porque también me metí tanto en mí durante tanto tiempo que salir me costó trabajo, ¿no? O sea, Sí, es como las estar en pandillas, reunión, güey. Estas pandillas que, puta, para que salirte de ahí, pues te juegas el pellejo, ¿no? O sea, yéndome al extremo, ¿no? Decir, güey, no, aquí ya estás, aquí adentro ya te chingaste y no hay, nadie se va. Y es ujú, muy caro salirte. ujú, ujú. Sí, Entonces, como mafia, sí, güey. sí, y de repente volver a salir y con mucho autocontrol, porque
sales con una necesidad de compartir, pero la gente sí te voltea y te dice, ¿qué pedo? ¿De qué está hablando este güey? Con cierto Sí, estigma, ¿no? O sí, sea, claro, si de lo que se trata es de ganar, si de lo que se trata es de ser chingón, si lo entonces de repente dices: estos ya no son círculos en donde quiero o que estar", también o o también te puede tratar de como al otro extremo, ¿no? De decir: "Ah, no, eso es palero, ¿no? Es palero porque, pues, ahora se cambió de bando porque no le salió, la jugada", ¿no? completamente. Entonces, yo creo que también, llegar a un punto de discernir que y aceptar que vas a tener 3 4 personas espectaculares, que hay otro o sea, es del círculo rojo a varios ¿Qué círculos. tanto achicaste tu círculo, güey? No, querido, puta. No, a ver, imagínate que hace tiempo me encontré una amiga que me decía: "Ya no te vemos en eventos en eventos importantes". Yo vivía en todos los eventos que te puedas imaginar. Tenía una vida social muy intensa. Y le dije: "Fíjate, y no me lo tomes a mal, pero desde que empecé a hacer cosas importantes, dejé ir a eventos importantes", ¿no? Y, pues, nada más importante que mi recuperación. Entonces sí reduje radicalmente mi círculo. Me quedé con eso, los que son, insustituibles. Y también he sido muy compasivo conmigo y con los demás, de también decir, no todos tienen que entenderte, no todos tienen que apoyarte, no, y es gente linda, vamos a seguir con ellos. Pero quité una cantidad de grasa, Uf. ¿no? Sobre todo porque en estos medios empresariales esa parte es muy voraz, esa parte es muy, la gente busca sacarte el mayor provecho, y ahí sí ya, y mira, hoy es fuerte, pero me empiezan a invitar otra vez a dar charlas de empresa y les digo, ya no hablo de eso. No, oye, pero ya no hablo de eso, güey. No, pero es que todo ese talento y todo lo que lograste, no hablo de eso. De verdad, si quieres, hablo de cosas más importantes que Fíjate le pueden que sumar a esto. hace no mucho entrevisté a Gloria Gubianas, que a lo mejor has escuchado hablar de una empresa española, Hemp, que Ujú. hacían, pues, productos, accesorios, bolsas, creo que ropa también, em, del cárcamo, ¿no? Ella muy apasionada con temas sociales, que también yo sé que tú cada vez más estás relacionado a temas muy sociales. Y puta, güey, ganó Emprendedora del Año en España, güey. El premio lo dio la embajada norteamericana en España, salió en todas las revistas que te puedas imaginar. Cerró la compañía, güey, y dijo: "Braulio, ¿qué crees, cabrón? El teléfono dejó de sonar, güey". Le digo: "Güey, tengo una plática pendiente con Gloria", saludos a Gloria, de hablar de eso, güey. Solo queremos hablar del cierre, de cerrar, güey. Qué belleza, De qué vamos a belleza. hablar únicamente del proceso que tú viviste emocional, relacional, tu network, ¿cómo cambió tu vida cuando empezaste ese proceso de cierre? Que ella sabía, güey, me dijo: "Yo tuve que haber cerrado años antes, güey, pero bueno, tuve que vivir ese proceso", eh, y como bien comentas, Agustín, fíjate que me podría pasar todo el día, bueno, no todo el día, hasta que juega México, güey, ¿no? Quién sabe quién nos va a escuchar en el 2030, no importa, pero bueno, hoy juega México en el Mundial. Y y lo que quiero es ir cerrando la conversación contigo, ha sido una delicia, estoy seguro que no va a ser Ay, la muchas última, güey. gracias, querido. Sí, me Y encantará. y bueno, la verdad es que le doy un poquito de chamba a la inteligencia artificial para que te haga una pregunta. Ya te estudió, ya Ok. tiene algunos datos, inputs, para que te haga una pregunta, güey. Quiero solamente decirte algo sobre lo que dijiste. Yo sí te puedo decir que lo más importante que he hecho es aprender a saber cerrar. Saber cerrar Emprende México, saber cerrar Gazelles con Dani, saber cerrar mi matrimonio, saber cerrar, no quiero decir que haya sido no ríspido cada uno de estos cierres, pero saber cerrar, saber decir enough. Y aparte cerrar y no saber qué sigue, enough. Eso es, híjole, con el tiempo te da mucha fuerza, porque es que cada día es ganar espacio en ti, ¿sabes? Yo vine conmigo y me voy conmigo y todo lo demás está por añadidura. Entonces, bueno, pues con eso
quería nada más sumar a esa parte de, creo que saber cerrar es un gran capítulo. Te voy a presentar a Gloria. Seguro van a hacer muy Me buen encantará. clic, güey. Tipaza. A ver, necesito 2 cosas de ti para el prompt, güey. Sí, sí. Necesito, ¿con qué estilo, tono quieres que venga la pregunta? Puede ser un nombre propio, ¿no? Con estilo de, qué sé yo, güey, Eckhart Tolle, güey, ¿no? O Alfonso Risotto. O simplemente el adjetivo, ¿no? Con el estilo de un músico, con el estilo de un filósofo griego. ¿Y sobre qué tema? Ok. Me gustaría mucho, a ver, es que son tantos, mano. Me gustaría mucho con el estilo de Fred Kaufman, así como se oye Kofman, Fred Kaufman, ¿Sobre? y que me preguntes sobre la humildad. Qué buen ejercicio. Luego se fuma esta madre, pero ahí te va, ¿eh? Ahí te va. Agustín, cuando ayudas a un joven a descubrir quién podría llegar a ser, inevitablemente también influyes en una de las decisiones más importantes de su vida. Desde la humildad entendida, no como pensar menos de uno mismo, sino cómo reconocer los límites de lo que sabemos. ¿Cómo distingues entre orientar a una persona hacia su potencial y proyectar sobre ella tu propia visión de lo que consideras una vida exitosa? Ay, qué buena, porque esa es no solo para mí, sino para los papás. Mira, a ver, repíteme la pregunta Ahí te va. para cacharla. Agustín, cuando ayudas a un joven a descubrir quién podría llegar a ser, Ajá. inevitablemente también influyes en una de las decisiones más importantes de su vida, si no es que la más. Sí, 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 sí. Desde la humildad entendida, no como pensar menos Si quieres, vete ya a la de uno pregunta final. mismo, ¿cómo distingues entre orientar a una persona hacia su potencial y proyectar sobre ella tu propia visión de lo que consideras una vida exitosa? Los adjetivos de valor. Yo creo que cuando quitas adjetivos de valor, mira, qué buena pregunta, porque creo que es un ejercicio que he venido haciendo ya de mucho tiempo acá, en decir, esta es una posibilidad. ¿Qué se te antoja? ¿Qué te refieres con adjetivo de valor, güey? Sí, este es un buen camino, ese sería el correcto, ese Ah, sería, ok. sí, sí, Eso te entonces, conviene. sí, eso te conviene, ¿no? ¿Según quién? O sea, como le digo a los papás, Agustín, es que lo que le conviene a mi hijo, ¿según quién? No lo habitas, no te pertenece, ni siquiera viene de ti, viene a través de ti. Entonces, yo sí te diría ahí, eh, la forma de evitarlo es siempre ponerlo en la posibilidad. Mira, esa es una posibilidad que suena interesante. ¿Qué opinas? ¿Cómo la sientes? A los adolescentes no hay que comunicarles desde la razón, hay que comunicarles desde la sensación. Cuando eres adolescente no tomas decisiones inteligentes, tomas decisiones emocionantes. No andas con quien te conviene, andas con quien te hace sentir bonito, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido es, ¿cómo ves? ¿No? Yo veo que por aquí se aparece, pero tú lo vas a habitar, tú lo vas a decorar, tú lo vas a operar, ¿no? Oye, ¿y tú qué harías? Yo, pues mira, sobra lo que yo te diga, porque es en función de mi momento histórico, de mi perfil, de muchas cosas. Lo que interesa más es lo que tú estás sintiendo en este momento. Y no tienes que decidirlo ahorita. Llévatelo, procésalo, vete a qué huele, te gusta, ¿no? Y lo volvemos a procesar. Entonces ahí ya no estás transfiriendo, ya no estás, sino que te quedas en el proceso y no te quedas en el resultado. Es que esta es la clave, querido. Procesos, procesos, procesos. El resultado siempre se dará. A veces bien, o sea, más no bien, exitoso o fallido, pero resultado al fin.
Claro. ¿sí? Ahorita me hiciste pensar rápidamente en algo que escucho a Rafa Nadal, este gran tenista de la historia, que él decía: "No por tener una estrategia ganadora, significa que vas a ganar". Entonces, tú puedes tener el ABC y el resultado puede ser completamente otro, güey, ¿no? Y ahí viene el sufrimiento, creo. Ahí viene una de las grandes raíces del sufrimiento, la expectativa, en fin, que podremos aventarnos otro podcast, pero cagado de la risa sobre esto. Agustín, escoge, ¿rockero, cineasta o semiólogo? Semiólogo. ¿Es verdad que hablas con los perros en alemán? Me dijeron por ahí. Un día le hablé a una husky jugando como si estuviera hablando alemán y desde ese día la husky no deja de tener apego a mí, nada más me ve y bueno, yo no sé si le toqué, sí, sí, qué loco. ¿Cuál es el Y libro que sí, me más has gusta hablarle regalado, güey? raro a los perros. El libro que más he regalado, me gusta mucho el de Paramahansa Yogananda, El diario de un yogi. Mm, Me gusta mucho regalar los libros del doctor Hawking sobre dejar ir. Y ¿qué otro libro? Pues todos aquellos que tengan que ver con. Soy bueno para decirle a ya. alguien, mira, échate este librito. El poder contra la fuerza está bueno también, ¿no? Del buen Hawkins. Sí, buenísimo. Sí. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Agustín Meritenar, eres un genio, güey, resiliente, apasionado. Ay, ¿Quieres querido, compartir tus redes, algún dato gracias. de contacto? Pues mira, la verdad es que si me buscan como Agustín Mier y Terán, los lleva a todas las redes, que estén pendientes porque estamos ahorita justo diseñando lo que considero que es el proyecto más importante profesional de mi vida, que es la síntesis de los últimos 35 años en lo que me funcionó, que he visto que le funciona a otros, pero ahora en un boost gigantesco y con la posibilidad de que se una al barco alguien a quien admiro mucho y le daría esa otra carga. Entonces vienen cosas muy interesantes, quiero retomar mi podcast, quiero empezar, ahí vienen cosas muy lindas, libros, etcétera. Estoy en un momento muy, muy lindo, terminando de arreglar el despapalle que se generó y retomando otra vez esa beta creativa, esa beta silenciosa. Yo te diría, creo que a manera de cierre, yo creo que lo más importante que logré entender es que una de las trampas más grandes que tenemos tiene que ver con el estilo de vida que nos imponemos. Entre más sofisticado, entre más complejo, más problemas nos vamos a generar. Entre más simple, entre más esencial, entre más minimalista, tienes espacio para dedicarte a otras cosas y no estás sosteniendo un pinche personaje que requiere que lo estés reforzando todo el tiempo y yo creo que esa es pues sí, yo creo que es ¿cómo se le llama en los perfumes? La esencia, Mm. Por ahí la te base. voy a mandar la entrevista que le hice a Cristian Varga, que es un embajador de salud mental en Colombia, y me decía: "Güey, puta, somos expertos en complicarnos la vida. Las actividades de flujo son simples y sencillas". ¿Algo que quieras gritarle al mundo, Agustín? Que se acepten, Oye, que sea solo que se acepten, antes de querido. cerrar, güey, Sí, unas rápido las clásicas de gritones. ¿Cuál es la frase que sí, te repites cuando requieres fortaleza? no me sueltes. ¿Cómo titularías tu propia historia? Viaje al centro de mí. ¿Qué no volverías a negociar nunca más? Mi libertad y no volvería a negociar el ser quien soy por pertenecer o por yo soy así. No en ese yo soy así, sino esto es lo que hay y no me voy a poner un sombrero para poder estar con ustedes, ¿no? Ayúdame a completar esta frase. Yo encuentro mi grit o mi coraje personal, ¿cuándo? Yo encuentro mi vida, mi coraje personal cuando me veo de chiquito y me veo como estoy. Sí, sí.
Antes oficialmente de despedirnos, hay un ejercicio que no tiene mucho que estoy haciendo y creo en las sincronicidades, ¿no? O diosidencias o como la gente quiera llamarlo, pero le pedí a cada invitado que tengo a que me deje una frase para el siguiente invitado. Que no conoce, que no sabe quién es, a quién voy a entrevistar, eso yo lo decido, güey. Y ahorita que cerremos la conversación, me voy a quedar unos minutos contigo nada más para que te des tu frase que le quieres dejar al siguiente invitado, que no tienes ni idea quién será. Pero el último invitado te dejó una frase Mm. y dice, si no controlas a tu mente, la mente te controla a ti. Te lo dejó Beto Morfín, un desarrollador inmobiliario que ha buscado juntar el mundo espiritual con sus desarrollos. De hecho, le hace sus Wow. casitas de a los aluches para pedirles permiso que va a utilizar ese pedazo de tierra para construir. Ay, quiero saber quién es. Y Sí. bueno, Ay, qué te padre. deja, Totalmente, te deja ese totalmente de mensaje. acuerdo. Te deja ese Yo creo que mensaje, Beto. eso es de lo primero que tendríamos que darle a los adolescentes, ¿sabes? Aprender a controlar su mente. Sí, sí, lo acepto con total, con los brazos abiertos. Me Cerramos encanta. oficialmente, me quedo Agustín. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias, Braulio. Y gracias a todos los que nos escuchen. Gracias por escuchar. Chao, chao. Antes de cerrar este episodio, piensa en alguien que necesita escuchar justo esto que acabas de oír. Ahora haz 3 cosas. Dale like, suscríbete y compártelo justamente con esa persona que estás pensando. Porque una conversación así puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien más. Y si tú también sabes que tienes algo valioso que aportar, tienes una historia que merece ser contada, pero aún no la has convertido en una nueva narrativa, quizás el podcast es un vehículo ideal para ti. Así que entra al enlace que encuentras en la descripción de este episodio y velo con tus propios ojos, porque tu voz también puede cambiar historias, incluida la tuya. Y no lo olvides, la inspiración está bien, pero la acción es mejor. Soy Braulio Filoteo y esto fue Gritones. Hasta la próxima.